Hola amigos electrohipersensibles, soy Peter o Torito como me conocen en las redes, bienvenidos a mi canal. Seguimos con la serie de videos sobre la radiación electromagnética y en este video os quiero hablar sobre los campos de alta frecuencia. Es importante comprender el concepto ya que nos ayuda a la hora de tomar mediciones y también a la hora de tomar medidas contra esta radiación. Os recomiendo ver este video en una PC conectada por cable y no en un móvil o en una tablet, ya que estos emiten radiación muy peligrosa de microondas que os voy a explicar a continuación. El propósito de mis videos no es acabar con las ondas o volver a la época de la piedra. No estoy en contra de la tecnología, al contrario, yo tengo toda la tecnología moderna que necesito, pero conectada por cable. Solo quiero compartir mi experiencia, no recomiendo nada a nadie, ya que si les sale bien la cosa no me van a dar ningún premio, y si les sale mal, pues luego me van a echar la culpa. Confío en que cada uno de vosotros es mayorcito y que puede tomar sus propias decisiones después de valorar toda la información que os voy a proporcionar. Quiero dejar claro que no soy médico, no intento dar consejos de medicina y no intento convencer a nadie de los daños que provoca la radiación electromagnética. Hago estos videos para los que ya están convencidos de que es dañina y quieren aprender a protegerse. Si eres negacionista de las ondas y piensas que de algo hay que morir, ya puedes dejar de ver este video. Sé feliz y que descanses en paz. Para todos los demás, vamos al grano. En mayo de 2011, la Organización Mundial de la Salud anunció la inclusión de los campos electromagnéticos de radiofrecuencia, los que emiten los teléfonos móviles, en el grupo 2B como posiblemente cancerígenos para los humanos. La resolución 1815 del Consejo de Europa recomienda emplear el principio de la precaución y bajar los niveles de exposición a valores ALARA, as low as reasonably achievable, es decir, al nivel tan bajo como sea razonablemente posible, teniendo en cuenta no solo los efectos térmicos, sino también los efectos biológicos de la radiación de campos electromagnéticos. A pesar de eso, es interesante cómo ciertos expertos cuentan que las ondas electromagnéticas no son dañinas. Se suelen apoyar en la falta de evidencia, pero la ausencia de evidencia no es sinónimo de ausencia de riesgo. Dicen los expertos que mientras que las ondas no provoquen efectos térmicos en nuestro cuerpo, no pasa nada y que son como la luz del sol. Se ve que nunca pasaron bastante tiempo tomando el sol como para sufrir quemaduras y sin tener en cuenta que estamos expuestos a la radiación electromagnética a las 24 horas al día, mientras que nos exponemos mucho menos al sol. ¿Y entonces por qué recomiendan las cremas solares? Cuando les interesa vendernos estos productos llenos de sustancias químicas, nos cuentan que la luz solar puede provocar cáncer de piel. Sin embargo, cuando intentamos protegernos contra el resto de las ondas, nos dicen que estas, al ser no ionizantes, son inofensivas como la luz del sol. Como si solo las cosas ionizantes nos pudieran hacer daño. ¿No os suena a manipulación masiva? Hace unos años, la industria del tabaco, respaldada por los médicos, hasta solía recomendar ciertas marcas de tabaco, y los gobernantes tan contentos con todos los impuestos de su venta. Por fin se dieron cuenta que los gastos medicales que genera el tabaquismo superan lo que se puede recaudar con los impuestos que le ponen y dan marcha atrás. Ahora, cuando ya no lo puedes dejar, te dicen que provoca muerte y cáncer. Pero el tabaco no es ionizante. Entonces, ¿por qué sería dañino? ¿Qué te parece? Igual que el plomo y el amianto, todo era muy seguro, pero resulta que se prohibieron porque eran tóxicos. Lo mismo pasará un día con la tecnología inalámbrica, a pesar de ser no ionizante. Un día van a reconocer que provoca muerte y cáncer, pero estaremos ya muertos y los muertos no reclaman. O seguirás vivo, pero demasiado enganchado como para poder prescindir de esa tecnología.
Intenta pasar solamente unas horas sin tocar tu móvil y ya me contarás. En fin, vamos a dejar este tema y pasemos a cosas más técnicas. Todas las ondas electromagnéticas son fotones. Los que componen la luz del Sol son fotones visibles, mientras que los demás son fotones invisibles. Estos fotones, tanto visibles como invisibles, viajan a la velocidad de la luz, que es de 300 millones metros por segundo. Así que la luz visible también es radiación electromagnética, y es muy importante comprender esto porque podemos usar ciertas analogías luego a la hora de estudiar el funcionamiento de las ondas invisibles. En esta imagen podemos observar que el espectro de la radiación electromagnética es muy amplio. Se divide en radiaciones no ionizantes y ionizantes. Estas dos categorías de radiaciones están separadas por el límite superior de la luz visible, las ultravioletas. La luz visible es solamente esta pequeña parte de la totalidad del espectro. Las radiaciones ionizantes son los rayos X que se usan en las radiografías y los rayos gamma que se generan durante la fusión nuclear, por ejemplo. Estos tienen una frecuencia tan alta que pueden alterar el ADN de los seres vivos. No voy a tratar este tema, ya que no pienso trabajar en una central nuclear ni viajar a Fukushima o Chernóbil. Yo solo quiero hablar de las radiaciones no ionizantes, estas que están por debajo de la luz visible. Empezamos con las frecuencias bajas de nuestra red eléctrica de corriente alterna que mueve toda la civilización humana. Luego vienen las radiofrecuencias y microondas que se emplean en las telecomunicaciones, y estas son las que nos interesan principalmente. Luego, justo por debajo de la luz visible está la luz infrarroja que se emplea para enviar datos de Internet por fibra óptica. La luz infrarroja también se emplea en los mandos a distancia, pero tristemente de menos en menos, estos siendo reemplazados por mandos Bluetooth. Todas estas radiaciones no ionizantes se dividen en dos categorías: radiación de alta frecuencia y de baja frecuencia, o campos de baja frecuencia como los suelen llamar. Es importante comprender la diferencia, ya que actúan de manera diferente, se utilizan equipos distintos para medirlos, y las medidas de apantallamiento que se emplean son diferentes para cada tipo. Para simplificar las cosas, llamamos campos de baja frecuencia a los que vienen generados por cables eléctricos y transformadores, y llamamos radiaciones de alta frecuencia a todas las que se propagan por el aire libre. Hoy solo quiero hablar de esta radiación de alta frecuencia y trataré el tema de la baja frecuencia en un próximo video. Las ondas electromagnéticas tienen una forma senoidal, donde el positivo y el negativo oscilan intercambiándose de forma cíclica. Esto se puede visualizar en el dominio del tiempo con un osciloscopio. Aquí tengo mi osciloscopio conectado a una toma corriente de mi casa. Podemos ver la onda de la corriente alterna presente en mi red eléctrica doméstica. Se llama corriente alterna porque el positivo y el negativo se intercambian entre ellos cíclicamente. Esta es la amplitud de onda medida desde el punto cero hasta la cresta. La distancia entre dos crestas se llama longitud de onda y se expresa con la letra griega lambda. Este es un ciclo, de aquí hasta aquí. Un ciclo completo. Empezamos desde el punto cero, baja, baja, sube, sube, sube más y vuelve hasta el punto cero. Este sería un ciclo. Y bueno, dependiendo del número de ciclos por segundo, se define la frecuencia en hercios. La energía eléctrica que se emplea en Europa es una corriente alterna de 50 hercios. Quiere decir que en un segundo realiza 50 ciclos completos como este y es considerada una baja frecuencia. Imaginemos que esta pantalla representa el espacio de un segundo, de aquí hasta aquí.
Al aumentar el número de ciclos completos en este plazo de un segundo, la distancia entre estas crestas disminuye, como podemos ver, debido a que tienen que caber más olas en el mismo espacio de tiempo. Quiere decir que hemos incrementado la frecuencia. Aquí yo no estoy incrementando nada, simplemente estoy usando un zoom para alejarme y ver más ciclos de los 50 que existen en un segundo. Como si mirara la fila de árboles que bordean una carretera a través de la cámara de mi móvil. Puedo ver más árboles o menos según el zoom que emplee. Pero al incrementar la frecuencia, esta distancia entre dos crestas disminuye. O sea que obtenemos una longitud de onda más y más corta. Entonces quiere decir que a mayor frecuencia, menor longitud de onda vamos a tener. Como podemos ver, la frecuencia de una onda y su longitud son interdependientes y con estos dos parámetros jugamos para enviar las ondas más lejos o transmitir mayor cantidad de datos según necesidad. En un mundo ideal, nos gustaría enviar la mayor cantidad de datos lo más lejos posible, pero no se pueden tener las dos cosas al mismo tiempo y siempre habrá que encontrar un compromiso. Si queremos enviar más datos, tenemos que incrementar la frecuencia. Pero si queremos que esos datos lleguen más lejos, debemos disminuir la frecuencia y conformarnos con una menor cantidad de datos que se pueden enviar. Así que, en el caso de las radiofrecuencias y microondas, el número de ciclos por segundo suele ser muy elevado y tendremos que emplear múltiplos de la unidad de medida Hertz para expresar esas frecuencias. Al llegar la frecuencia a 1000 ciclos, ya hablamos de kilohercios. Luego, al llegar a 1.000.000 de ciclos, hablamos de megahercios. Y a partir de 1000 millones de hercios, ya hablamos de gigahercios. La longitud de onda lambda se puede calcular según esta fórmula, dividiendo la velocidad de la luz c entre la frecuencia de la onda f. ¿Por qué se emplea la velocidad de la luz en esta fórmula? Pues porque siempre estamos hablando de fotones que, aunque sean invisibles, viajan a la misma velocidad de la luz, igual que los fotones visibles. Vamos a ver unos ejemplos para mejor comprender esto, pero recordad que siempre debemos usar la unidad base en hercios para hacer la división y los resultados obtenidos siempre se expresarán en metros, que luego podremos convertir en múltiplos o submúltiplos según necesidad. Si queremos averiguar la longitud de onda de nuestra red eléctrica doméstica, veremos que es enorme. Según nuestra fórmula, dividimos la velocidad de la luz 300 millones de metros por segundo entre 50 hercios, la frecuencia de nuestra corriente alterna, obteniendo 6 millones de metros, o sea 6.000 kilómetros. Calculemos, por ejemplo, la longitud de onda de una emisora de radio que emite en la banda de 600 kilohercios. Primero transformamos los kilohercios en hercios. Serán 300 millones divididos entre 600.000, igual a 500 metros. Ahora vamos a calcular la longitud de onda de una antena de 5G de 700 MHz. Otra vez hacemos la transformación a hercios. Serán 300 millones entre 700 millones, igual a 0,428 metros, o sea, 42,8 centímetros. La longitud de onda de una señal de 5G de 3,5 GHz se obtiene dividiendo 300 millones metros por segundo entre 3.500 millones de hercios y obtenemos 0,085 metros, o sea, 8,5 centímetros. Y finalmente vamos a calcular la longitud de onda de una antena de 5G de 26 GHz.
Otra vez tenemos que expresar la frecuencia en hercios, así que dividimos 300 millones entre 26.000 millones, igual a 0,011 metros, o sea, 11 milímetros. A esa frecuencia tan elevada ya estamos hablando de ondas milimétricas. Bueno, siento dar la lata con este cálculo, pero es importante porque de la longitud de onda y de la frecuencia dependen los parámetros de la señal que emite una antena, como la cantidad y calidad de los datos que puede transmitir, su alcance y su fuerza de penetración de las paredes. Conocer la longitud de onda también nos ayuda a la hora de realizar mediciones y de elegir el tamaño del mallado de protección contra las ondas. Aquí tenemos una simulación de onda sinusoidal representada por una cuerda. Podemos jugar con eso simulando las ondas emitidas por una antena. A mayor velocidad, más crestas obtenemos en un segundo, quiere decir que incrementamos la frecuencia. Ahora vamos a ver una antena dipolo, la más simple que existe. En el caso de una antena emisora, la onda electromagnética viene generada por un oscilador que va a definir su frecuencia. Podemos observar cómo el campo eléctrico E, debido a la corriente alterna que llega al oscilador, circula sobre los brazos metálicos de la antena, cambiando de sentido con cada cambio de polaridad. Esto hace que la onda generada se desprenda y empiece a circular por el aire libre. Este fenómeno es bastante parecido a estas pompas de jabón que hace este padre para divertir a su hijo. Hasta ahora, para simplificar el concepto, solo os he enseñado la onda simple sinusoidal del campo eléctrico. Pero en realidad, las ondas electromagnéticas están compuestas por un campo eléctrico y un campo magnético orientados de forma perpendicular entre sí. Estos campos electromagnéticos se desplazan de esta manera por el aire viajando a la velocidad de la luz. En este caso, se observa que el campo eléctrico en rojo es vertical, o sea que vendría generado por un dipolo colocado verticalmente, así que tiene polarización vertical. Pero si el dipolo de la antena emisora se coloca horizontalmente, las ondas generadas van a ser horizontales, igual que las que aparecen sobre la superficie del agua al lanzar una piedra en un lago. Decimos en este caso que la antena tiene polarización horizontal. Tanto la horizontal como la vertical es polarización lineal y se emplea en enlaces de punto a punto. Pero para una óptima recepción, la antena receptora debe tener la misma orientación que la emisora según el campo radiado. En caso contrario, apenas habrá recepción. Existen también antenas de polarización circular o elípticas. Estas se emplean para enviar señales de telefonía móvil, ya que un móvil no se puede alinear con la antena emisora y debe funcionar en cualquier posición. En este caso siempre habrá recepción, aunque no sea óptima. No todas las ondas electromagnéticas se pueden emplear en las comunicaciones inalámbricas. El espectro radioeléctrico que usamos en telecomunicaciones está situado entre los 3 kHz y los 300 GHz. Por debajo de los 3 kHz, la energía de los fotones no es suficiente como para enviar datos. En este caso decimos que no hay bastante ancho de banda. Hemos visto que según sube la frecuencia se incrementa la energía por el mayor número de fotones y ya podemos enviar mejor calidad de sonido, luego video y datos para el internet. Vamos a mirar la tabla de frecuencias que aparece en Wikipedia a ver si puedo aclarar este concepto. Tenemos todas las categorías de frecuencias clasificadas de menor a mayor. Aquí vemos que según se incrementa la frecuencia, disminuye la longitud de onda, lo que os venía explicando. Fijaos que el cerebro tiene actividad neuronal de baja frecuencia. Por eso se pueden realizar electroencefalogramas que miden su actividad eléctrica. Y por eso el caldo de ondas artificiales en el que vivimos nos afecta de manera negativa, aunque no sean ionizantes. Y pensad en la telepatía. Es curioso que en un momento dado pensemos en alguna persona y al mismo momento suena el teléfono. Resulta que es la misma persona que nos llama.
Nuestras ondas cerebrales con longitud de onda de hasta 100.000 kilómetros han viajado a la velocidad de la luz hasta el cerebro del amigo de Australia, por ejemplo, y a este le vino la idea de llamarnos. Esto explicaría muchas cosas raras como los experimentos Ganzfeld. O tuvimos el proyecto MK Ultra cuando la CIA torturaba a través de las ondas. No se trata de ninguna teoría de conspiración. Aquí lo pone Wikipedia, que es una web bastante seria en mi opinión. Aquí también se habla del síndrome de La Habana y que en 2017 varios empleados de la Embajada de Estados Unidos en La Habana sufrieron ataques con armas de microondas. No es temática de este video, pero os animo a investigar estos aspectos, ya que las ondas cerebrales son ondas electromagnéticas. Luego tenemos estas frecuencias ultra bajas para comunicar bajo tierra en las minas e incluso bajo el mar con los submarinos militares. A mayor longitud de onda, mayor alcance y mayor penetración. Si os surge la pregunta de por qué no se usan esas frecuencias de onda tan larga para la telefonía móvil, pues por dos motivos. El tamaño ideal de la antena debe ser la mitad de la longitud de onda, así que sería imposible en la práctica ya que serían muy grandes. Por otro lado, estas bajas frecuencias no tienen bastante energía para enviar sonido de buena calidad, por no hablar de imágenes o datos internet. Aquí están las ondas largas y medias entre 530 y 1710 kHz que se emplean para la radio AM. Estas frecuencias tienen longitud de onda muy larga, rebotan en la ionosfera y esto hace que lleguen muy lejos. Se puede enviar sonido, pero su calidad no es perfecta. La banda de 3 a 30 MHz se usa por los radioaficionados, los taxis y para la radio de onda corta. Ya llegamos a las frecuencias muy altas, entre 30 y 300 MHz, que usa la radio FM. Ya tenemos muy buen sonido. Luego viene la banda de 380 a 430 MHz, tetra, que usan los bomberos, policía, ambulancias, etc., que no aparecen en esta tabla. Aquí tenemos también la banda de 470 a 694 MHz de los canales de la TDT. Se puede ver que al aumentar la frecuencia, aparte de sonido, ya se pueden transmitir imágenes video de buena calidad. Las siguientes frecuencias están asignadas a la telefonía 5G de baja frecuencia de 700 MHz. Esta se usa en las zonas rurales porque tiene largo alcance, entre 5 y 8 kilómetros según el terreno, y buena penetración en los edificios. En este mismo rango de frecuencias UHF de 300 MHz a 3 GHz, tenemos el resto de telefonía móvil y GPS con frecuencias de 800, 900, 1800, 1900, 2100 y 2600 MHz. También está la telefonía DECT de 1880 a 1900 MHz que se usa en casa y oficinas y crea una contaminación electromagnética horrible e innecesaria, ya que se podría evitar usando un teléfono fijo normal por cable. Y ahora viene lo peor de todo en mi opinión. La banda de 2,4 a 2,48 GHz, que es la frecuencia de resonancia de las moléculas de agua. A esta frecuencia empiezan a vibrar y se calientan de manera que se usa en los hornos a microondas para cocinar. Pero al ser una banda libre de licencia, también se emplea en redes inalámbricas, Wi-Fi y Bluetooth. Como podemos ver, se usan las mismas frecuencias tanto para hornear la comida como para hornear cerebros. Solo el tiempo de horneado es diferente. Pasando ya a la frecuencia super alta, SHF, tenemos la telefonía 5G de media frecuencia que usa microondas de 3,5 a 3,8 GHz. Esta tiene bastante alcance y penetración en un radio de 1 kilómetro. Luego tenemos el Wi-Fi de alta frecuencia de 5,1 y 5,8 GHz que la gente suele confundir con la 5G.
No, la 5G significa telefonía móvil de quinta generación y no depende de la frecuencia de emisión, sino depende de un cierto protocolo de transmisión. Así que la red Wi-Fi 5 de un router no tiene nada que ver con esto. Aquí podemos ver cómo se propagan sus ondas en una vivienda. Algunos no saben cómo mejorar su alcance, mientras que otros, como yo, quieren impedir su paso a toda costa. En mi vivienda, por supuesto, los demás que hagan lo que quieran. Por aquí también nos encontramos con los radares de superficie aeroportuarios. Estos envían fuertes señales periódicas pulsadas que son muy molestas para las personas electrohipersensibles. A continuación, tenemos la televisión por satélite que utiliza la banda de 10.9 a 12,2 GHz. Supuestamente las señales no son muy fuertes y por eso se necesitan grandes antenas tipo plato, pero no tengo un medidor que detecte aquellas frecuencias y comprobar esta hipótesis. Y aquí ya llegamos a la Starlink de Elon Musk, que utiliza varias frecuencias entre 10 y 30 GHz. Como podemos ver en este artículo de banda ancha, la puerta de enlace terrestre se comunica con el satélite en la banda de 17,8 a 19,3 GHz como uplink y 27,5 a 30 GHz como downlink. El satélite comunica en las bandas de 10,95 a 12,7 GHz para el uplink y 14 a 14,5 GHz para el downlink hacia el cliente. Es importante tomar nota del uplink y downlink porque los teléfonos móviles comunican igual por dos canales, uno para recibir voz y datos y otro para enviar. Las frecuencias son muy parecidas a las que emiten las estaciones base. Esto se puede comprobar aquí en el mapa oficial de las antenas. Vamos acercando hasta que aparezcan las antenas. Al pinchar en cualquiera de ellas aparece ya la dirección y la operadora. Si pinchamos aquí en detalle, ver, se abre una nueva ventana y aquí se pueden ver las diferentes bandas de frecuencias que cubre la estación base. Siempre van por pares. La frecuencia superior es el uplink, es la banda que recibe la señal de los móviles, y la inferior es el downlink, la frecuencia que emite la antena hacia los móviles. Así que si te preocupa la radiación de las antenas, tengo una mala noticia. La antena más potente que existe está pegada a tu cuerpo, dentro de tu bolsillo o sobre tu mesita de noche. Y para demostrar eso, vamos a comparar los niveles de radiación en el exterior de mi vivienda con los que emite mi móvil adentro. Como podemos observar, afuera llegamos a un nivel máximo de 2190 microvatios por metro cuadrado. Esta es la suma de la contaminación proveniente de todas las antenas de 2G, 3G, 4G, 5G, TDT, DAB, Tetra y yo que sé qué más emisoras. Es como una sinfonía. Mi vivienda está apantallada contra la radiación y al cerrar la malla mosquitera, la ventana y cortinas, los niveles en el interior se quedan en menos de 1 microvatio por metro cuadrado, como deben de ser para una persona electrohipersensible como yo. Al desactivar el modo avión de mi móvil pasa esto. Como podemos ver, mi móvil genera niveles de 100 veces y 1000 veces superiores a las antenas de afuera. Y yo tengo un modelo bastante antiguo. Los más recientes son mucho peores. Tomad conciencia, amigos. La banda de 26 GHz se utiliza para la telefonía 5G de alta frecuencia. Gracias a Dios, de momento, en el año 2025, su uso no está extendido en España, salvo una antena experimental de este tipo que se instaló en Valencia. Pero se usa este tipo de onda milimétrica en muchos de los coches más recientes y en la entrada de la mayoría de las tiendas. Los sensores de las puertas automáticas funcionan en la banda de 24 GHz.
Hasta hace poco se empleaban sensores con luz infrarroja, pero desaparecieron, igual que nuestros mandos a infrarrojo. Qué manía de meternos microondas por todas las partes, señores. Piensa mal y acertarás. Si solo entras a comprar, no vas a caer fulminado, pero acuérdate de esto a la hora de estar parado en la puerta de la tienda. Y si trabajas de cajera o vigilante y pasas horas y horas cerca de la entrada, investiga el tema antes de sufrir daños irreversibles. Llegamos a la frecuencia extremadamente alta, EHF, entre 30 y 300 GHz. Como podemos ver, en este rango de frecuencias existen hasta armas de microondas. Aquí lo pone en Wikipedia, armas de microondas. Entonces, que no venga ningún ignorante negacionista a insultar mi inteligencia contando que las ondas no ionizantes son inofensivas como la luz del sol. Este es el Cuadro Nacional de Atribución de Frecuencias, CNAF, que viene publicado en el BOE y recoge la inmensa cantidad de frecuencias en uso. Os voy a dejar el enlace en la descripción del video por si alguien quiere echarle un vistazo para comprender que las antenas de telefonía móvil solo son una pequeña parte del problema de la contaminación electromagnética que nos rodea. Dicen las malas lenguas que nuestros abuelos también morían de cáncer a pesar de que no había wifi. Eso es cierto, pero en esa época ya existían muchas de las frecuencias militares y antenas como esta, que fue construida en 1962. La torreta de guardamar mide 370 metros de altura, es mucho más alta que la Torre Eiffel de París. En su interior dispone de un transmisor de 500 kilovatios que emite en la banda de 100 a 200 kHz y tiene alcance de hasta 40 metros de profundidad por debajo del nivel del mar para comunicar con submarinos hasta en Australia. Si piensas que las antenas de telefonía móvil son malas, fíjate en esta y en su inmenso poder de penetración con esa baja frecuencia. Y como esta, hay muchas otras en el mundo. Vivimos prácticamente bañados en esas bajas frecuencias militares que emiten. Pues claro que nuestros abuelos también se enfermaban. A mí me gustaría saber si la gente moría de cáncer hace 200 años cuando no había electricidad en las ciudades. Entre 300 GHz y 430 THz tenemos la luz infrarroja que no se puede usar para telecomunicaciones por el aire. Pero la luz infrarroja se emplea para enviar datos de Internet por medio de la fibra óptica. Todo el Internet se transmite por cables submarinos intercontinentales que incorporan multitud de fibras de este tipo que emplean frecuencias comprendidas entre 200 y 229 THz. Luego ya viene la luz visible con frecuencias de 428 a 750 THz que normalmente se expresan en nanómetros. Simplemente se convierten las frecuencias de terahercios en longitud de onda según la fórmula que ya conocemos. Después ya tenemos las radiaciones ionizantes como la luz ultravioleta, los rayos X que se expresan en petahercios y rayos gamma en hexahercios, pero prometí no meterme en ese tema. Para resumir, una onda de frecuencia baja tiene mayor longitud de onda. Al emplearla obtenemos un mayor alcance de cobertura y una mayor penetración de los obstáculos. Una onda de frecuencia alta tiene una mayor velocidad de transmisión a costa de la distancia de cobertura y la penetración que van a ser menores. Ahora vamos a volver al análisis de las antenas. Cuando se producen las ondas en el oscilador de una antena, la onda electromagnética no sale consolidada, sino los campos eléctricos y magnéticos pueden existir por separado. Es muy parecido a la turbulencia del agua detrás de un barco a motor. Solo a partir de una cierta distancia vemos ya las ondas regulares que se desplazan por el agua detrás de la embarcación. Lo mismo ocurre con las ondas electromagnéticas. La consolidación se produce gradualmente y a partir de una distancia de aproximadamente 3 veces la longitud de onda. En ese caso ya estaríamos en el campo lejano.
Como ya sabemos calcular la longitud de onda dividiendo la velocidad de la luz entre la frecuencia, vamos a ver el ejemplo de una antena Wi-Fi con frecuencia de 2,40 GHz. 300 millones dividido entre 2.400 millones es igual a 0,125 metros, o sea 12,5 centímetros. Entonces, multiplicando eso por 3, el campo lejano empieza a una distancia de unos 40 centímetros de la fuente. Para obtener mediciones fiables del campo electromagnético, lo mejor es estar en el campo lejano de la fuente. Como podemos ver, esto es fácil de lograr con las altas frecuencias, basta con alejarse a unos 50 centímetros de la fuente. Una vez en el campo lejano, las ondas empiezan a viajar por el aire y están sujetas a unas cuantas leyes de la física como atenuación, reflexión, refracción, difracción, absorción e interferencias. Una vez que la onda sale de la antena, ésta se empieza a atenuar. Llamamos este fenómeno atenuación en el espacio libre. A mayor frecuencia, mayor va a ser esta atenuación. La fuerza de una señal va a disminuir según el cuadrado de la distancia, pero también según el cuadrado de la frecuencia. Se puede calcular según lo que llaman la ley inversa del cuadrado. Esta se aplica igual, tanto a la luz visible como a las ondas electromagnéticas. Al fin y al cabo, siempre son fotones. Así que si a 1 metro de distancia de la fuente tenemos 10.000 microvatios por metro cuadrado, a 2 metros tendremos 1 dividido entre 2 por 2, o sea 1 dividido a 4 igual a 25%. A 3 metros tendremos 1 dividido entre 9, o sea 11%. A 4 metros de distancia tendremos 1 dividido entre 16 igual a 6,25%. A 5 metros sería 1 dividido entre 25 igual a 4%. A 10 metros de distancia ya estaremos dividiendo 1 entre 100, o sea, nos quedará 1% del nivel inicial de onda que salía de la antena. De estos cálculos deducimos que en los primeros metros la atenuación va a ser de 90%, y estos son cruciales. Quiere decir que con colocar un móvil a 3 metros de distancia de nuestra cama, este nos irradiará un 90% menos. Se puede ver que a 10 metros de distancia de la fuente ya solo se recibe un 1% de la señal emitida. O sea que del wifi del vecino solo nos llega una muy pequeña parte. A menudo la gente me dice que no nos podemos proteger ya que el wifi está en todas las partes. Pero la verdad es que a pesar de ver varias redes con nuestro móvil, esas señales no son bastante fuertes como para hacernos mucho daño. La distancia es nuestra mejor amiga. Así que deja de buscar excusas, aléjate de tu móvil y de tu wifi, o incluso mejor apágalos al menos a la hora del descanso. Pero luego, aparte de la atenuación, intervienen los demás factores. Cuando una onda choca contra un obstáculo, se producen dos fenómenos, reflexión y refracción. Una parte de la onda cambia de dirección y sentido de propagación. Esta es la reflexión, igual que el eco de un sonido. Otra parte penetra en el obstáculo, pero cambia su trayectoria en función del índice de refracción de este. El efecto de reflexión suele dificultar la búsqueda de una fuente de radiación. Esto se debe al multitrayecto de la onda, ya que puede recorrer largos caminos tras varias reflexiones. Aquí se puede apreciar cómo las ondas emitidas por la estación base llegan al vehículo por varios diferentes ángulos. Lo mismo ocurre en el caso de una vivienda. Se puede dar el caso de no tener una vista directa de una antena, pero recibir altos niveles de radiación debido a la reflexión de las ondas en los edificios de los alrededores. Luego tenemos el fenómeno de la difracción que curiosamente permite a las ondas doblar una esquina aunque se pierda la mayor parte de la cantidad de energía que se emitió. Las ondas vienen absorbidas por los diferentes medios como por el aire. Ya vimos la ley inversa del cuadrado. Pero depende del medio de propagación.
No es lo mismo viajar en el vacío interestelar donde las ondas llegan hasta el infinito o en el agua, por ejemplo. El agua de mar limita la propagación de las ondas a unas decenas de metros. Las paredes de las viviendas limitan hasta cierto punto la entrada de las ondas según el material de construcción. Las casas con paredes gruesas de adobe o de ladrillo sin huecos suelen ser buenas contra las ondas, mientras que los cristales de las ventanas son muy permeables y dejan pasar toda la radiación. Hoy en día es difícil encontrar nuevas viviendas protegidas contra la radiación, ya que se emplean materiales de construcción novedosos, buenos aislantes térmicos, pero son transparentes para las ondas. La interferencia es un fenómeno en el que dos o más ondas se suman o se restan. Ellas se pueden superponer para formar una onda resultante de mayor, menor o igual amplitud, igual que cuando lanzamos objetos en una piscina, los circulitos que se forman chocan entre ellos para cambiar de forma y rumbo. Ahora vamos a hablar un poco de las antenas. Como hemos visto, la antena básica es un dipolo. La longitud del dipolo está relacionada con la longitud de onda que queremos emitir o recibir y es la mitad de esta longitud de onda lambda. Obtenemos polarización horizontal o vertical según el axis que coloquemos el dipolo. Un dipolo es una antena que emite de manera igual a su alrededor según un diagrama en forma de donut como aquí. Imaginaos que la barra del dipolo está en el centro del donut. Si se coloca verticalmente, será una antena omnidireccional. Si la colocamos horizontalmente, será una antena bidireccional. Pero normalmente, como en el caso de las antenas de telefonía móvil, se necesita concentrar la potencia total radiada hacia una cierta zona, y esto se puede lograr con una antena direccional que sería como un foco. Así que según el propósito existen varios tipos de antenas. Tenemos las antenas de cable, que pueden ser monopolo, de cuarto de onda, que son las telescópicas de una radio o las que llevan los coches. Puede ser dipolo de media onda, que pueden ser rectas o curvadas. A un dipolo se le pueden añadir elementos deflectores y un reflector, convirtiéndola en una antena direccional Yagi. Estas son las típicas antenas de TDT que se ven en los tejados. También existen antenas de espiras y helicoidales. Existen las antenas parabólicas, que son muy direccionales y se usan para radioenlaces de punto a punto. Las antenas parabólicas pueden ser de foco primario y offset. Las más comunes son las que usamos para recibir la televisión satelital. Luego tenemos las antenas de apertura, que incluyen las de tipo bocina, las de ranuras y las de microstrip o parche. Estas dos últimas se usan mucho en los teléfonos móviles y routers para enviar señales Wi-Fi. Se pueden ver impresas directamente sobre la placa base del circuito electrónico. Las de parche en el interior de un router que no tiene tecla de apagado se pueden desconectar manualmente si queremos prescindir del Wi-Fi. Pero me pasó que tuve que raspar y destruir la antena microstrip del Bluetooth que llevaba mi patinete eléctrico, ya que venía impresa y no había otra manera de desconectarla. Las antenas de telefonía móvil suelen ser de panel tipo array en fase, o sea que son muchas pequeñas antenas que emiten de manera conjunta. Estas son las típicas antenas de telefonía móvil que habitualmente vemos instaladas en las azoteas y torretas, cuando no están camufladas, claro. También están de moda las picoantenas que se instalan sobre las fachadas o en el interior de los letreros de algunas tiendas para dar cobertura en algún sitio donde no llega la cobertura de la antena de la azotea. O simplemente en zonas muy pobladas para aumentar el número de fotones disponibles y que nadie se quede con conexión lenta. Uno podría pensar que esta antena es muy pequeña y no emite niveles muy altos, pero mi medidor no miente. Mirad los niveles en la acera delante de esta antena. El medidor está fuera de rango, mostrando el nivel máximo que puede, 2.500.000 microvatios por metro cuadrado, pero tal vez haya el doble de eso.
Aquí tenemos una de las antenas celulares que se instalan en el interior de edificios y estaciones de metro. Como podemos observar, se puede usar para todo tipo de comunicaciones 2G, 3G, 4G y 5G entre 700 y 3800 MHz. Y aquí están las antenas direccionales tipo Yagi que se usan en túneles o junto a los ferrocarriles y autopistas. Si queréis ver más antenas, os recomiendo la web de Protel que os dejaré en la descripción del video. La radiación electromagnética se puede medir como intensidad del campo eléctrico en voltios por metro o como densidad de potencia en vatios por metro cuadrado. Normalmente usamos algún submúltiplo como microvatios por metro cuadrado. Existen muchos medidores en el mercado, pero os recomiendo no adquirir los más baratos, ya que lo barato sale caro y en este caso muchas veces no sirven. No voy a insistir sobre este tema porque esta serie de videos incluye uno dedicado a los medidores donde hice un análisis muy detallado que os animo a ver en el enlace que os voy a dejar en la descripción del video. Hemos visto ya que las ondas se pueden visualizar en el dominio del tiempo con un osciloscopio. También se puede emplear un analizador de espectro para visualizarlas en el dominio de la frecuencia. Este analizador de espectro es bastante básico, pero nos permite ver estos picos que corresponden a diferentes fuentes emisoras según sus frecuencias. Aquí podemos observar las señales de telefonía móvil en las bandas de 700 MHz, 900 MHz, 1800 MHz, 2100 MHz y la 5G de 3,8 GHz. Este triangulito nos indica el pico más alto, o sea la señal más fuerte de las que aparecen en la pantalla y su frecuencia en megahercios. Pero si quiero averiguar la frecuencia de este pico, por ejemplo, tendré que poner el marcador en modo manual y es lo que voy a hacer. Ahora ya puedo desplazar el marcador hasta llegar al pico que me interesa y al colocarlo ahí ya me marca la frecuencia de esa señal, 3724 MHz. Si quiero ver la frecuencia de esta señal, desplazo el marcador hasta el pico y ya me pone 3760 MHz. Vamos a mirar la frecuencia del pico de la derecha. $3778 MHz. Pues parecen ser señales de 5G de diferentes operadoras en la banda de 3,8 GHz. Vuelvo a salir del modo marcador manual. El marcador ya se pone automáticamente en el pico más alto que encuentra. Ahora voy a hacer unos ajustes porque os quiero enseñar algo. Voy a poner la frecuencia central en 400 MHz y el span de 100 MHz. ¡Tadán! Aquí tenemos la señal tetra en la banda de 390 MHz que usan las fuerzas de seguridad del Estado y los servicios de emergencia. Ya podemos observar que la frecuencia central es de 400 MHz, tal como yo quería,
Por eso el pico de 390 MHz de aquí queda casi en el centro de la pantalla. El span de 100 MHz que le acordé es el ancho de la pantalla y va desde 350 MHz hasta 450 MHz, o sea, 50 MHz de más y 50 MHz menos que la frecuencia central de 400. Este no es un tutorial sobre analizadores de espectro, solo os quiero enseñar un par de cosas básicas, pero hablaremos más sobre este tema en un futuro video. Y bueno, ya que hemos visto las señales de las operadoras de telefonía móvil, ahora vamos a hablar de sus antenas. Hay mucha gente preocupada por la radiación de las estaciones base de telefonía móvil. Nadie quiere vivir cerca de esas antenas tan feas, da miedo. Los ayuntamientos suelen pasar ordenanzas municipales para que las operadoras oculten sus antenas. Hay empresas que se dedican a eso y su imaginación para mimetizar no tiene límites. Os voy a dejar en la descripción del video el enlace de la web de Solitel, donde podemos aprender mucho sobre este tipo de técnicas. Ellos hacen literalmente referencia al refrán ojos que no ven, corazón que no siente. Esta política, combinada con la falta de información de la gente, alimenta aún más las fobias y las teorías de conspiración. Yo quiero dejar una cosa muy clara, soy muy conspiranoico y no intento minimizar el peligro de las antenas de telefonía móvil. Al contrario, si tuviera una justo frente de mi ventana intentaría cambiarme de casa. Pero como pudimos ver, las antenas solo son una parte del problema. Yo empecé investigando la radiación de 5G de la que tanto se habla. Al comprar mi medidor SSP2, fui corriendo a la terraza a comprobar los niveles y estos estaban en torno a los 400 o 500 microvatios por metro cuadrado. No sabía en esa época si eso era mucho o poco, pero cuando entré en casa con el medidor encendido descubrí que en la habitación había 30.000 microvatios por metro cuadrado. Esta radiación venía del teléfono inalámbrico de mi vecino. En mi salón había niveles más altos todavía, debidos principalmente al wifi de mi router. Así que lo apagué para ver lo que pasaba. Después de apagarlo, descubrí que en mi casa había muchas más fuentes inalámbricas y cada una de ellas generaba niveles de radiación muy superiores a los que existían en el exterior de la vivienda. Está claro que las antenas de telefonía móvil son muy dañinas si uno vive justo enfrente de alguna de ellas. Sin embargo, en muchos casos, como el mío, la gente misma introduce a los enemigos en casa y se fríe con sus propias redes inalámbricas, pero preocupándose a la vez por las antenas de telefonía. Para mí, lo peor fue descubrir los niveles que emitía mi querido móvil. Me daban ganas de llorar. Este había sido mi mejor amigo durante muchos años. Nunca lo apagaba, dormía con él al lado. Si alguna vez se quedaba sin batería me entraba el pánico. Al volver a encenderlo salía en la pantalla el mensaje: Samsung Life Companion, compañero de vida. ¡Qué bonito! Pero llevaba ya más de una década con electrohipersensibilidad sin saber lo que me causaba los múltiples problemas físicos y psíquicos. No voy a volver a enumerarlos aquí, ya que lo hice en mi video EHS, ¿eres electrohipersensible? Os voy a dejar el enlace también en la descripción de este video. Tuve un choque emocional al descubrir que mi mejor amigo llevaba años traicionándome y matándome con las microondas que emitía. Con amigos como ese, uno ya no necesita enemigos. Unos niveles brutales de hasta 2 millones de microvatios por metro cuadrado. Vamos, que nunca me lo hubiera imaginado y seguro que ninguno de vosotros. Y luego, todos los demás enemigos que tenía en casa. Todos mis dispositivos inteligentes conectados como mi PC, mi teclado y ratón, la cámara de vigilancia de mi alarma, hasta el wifi de la pantalla de luz de mi acuario generaba niveles al menos 100 veces superiores a los que había en el exterior. O sea,
que el nivel máximo de radiación del conjunto de todas las antenas de mi barrio no llegaba a más de 500 microvatios por metro cuadrado en un lado del edificio y 2000 microvatios por metro cuadrado en el otro lado. Y de todo eso, en el interior de la vivienda, igual entraban 200 o 300 microvatios, pero mi móvil en la mesita de noche daba ráfagas 1000 veces más potentes. Poco a poco comprendí la trampa. Las leyendas urbanas nos meten el miedo con las antenas de telefonía móvil por ahí fuera, cuando realmente nos irradiamos mucho más en casa con los dispositivos inalámbricos que nosotros mismos compramos. Estas leyendas urbanas son rumores que lanzaron los osos. Existe una creencia popular que dice que si te encuentras con un oso en el bosque hay que tumbarse y fingir estar muerto. Pero esto obviamente sería suicidio. Es un rumor lanzado por los osos para comernos con más facilidad. Ya no tendrían que molestarse en correr detrás de nosotros. Miren a este subnormal tumbado ahí en el suelo, pero su amigo parece que tiene más neuronas. Se ha subido a un árbol. Lo mismo ocurre aquí. Nos estamos suicidando lentamente con nuestros móviles y redes inalámbricas para que los osos no tengan que matarnos con las antenas de telefonía móvil. Toda esta tecnología inalámbrica funciona con microondas igual que el horno microondas de la cocina. Yo escuché muchas veces que no hay que situarse cerca de este mientras esté funcionando y que lo mejor era incluso salir de la cocina y alejarse. Y resulta que era verdad. Al tener el SSP2 pude comprobar los niveles brutales de radiación que emite. Pero el microondas no es el peor que tenemos. Lo usamos unos minutos al día y no vamos a caer fulminados. Resulta que nadie nos contó que la tecnología inalámbrica Wi-Fi y Bluetooth usa las mismas bandas de frecuencias. El problema es que hay un montón de dispositivos conectados, prácticamente vivimos rodeados de ellos y nos bombardean durante las 24 horas al día. Estamos bajo fuego cruzado del enemigo, señores, y eso no es bueno para ningún ser vivo. En mi conspiranoia pensaba que esto era aposta, que se utiliza la misma banda de frecuencia del microondas para el Wi-Fi y Bluetooth para lastimar a la gente. Tal vez sea verdad, pero me enteré de una cosa que me hace ya dudar un poco. Resulta que esa banda no se puede utilizar para sistemas de telecomunicaciones precisamente por su cercanía con picos de absorción del agua. Como en la atmósfera hay humedad y lluvias, esa frecuencia no viaja muy bien. Esto viene reflejado por aquí. Pone atmósfera opaca a estas frecuencias. Nuestros queridos gobernantes, al no poder sacarle provecho a esta banda, ni para transmisiones militares, ni para subastarla, la dejaron libre, no licenciada, para que la aprovecharan los sectores ISM, industrial, científica y medical. Y coincide con la banda que más daño nos pueden hacer, es lo que hay. Comprendí también otro aspecto, que sin un buen medidor no se puede uno proteger. No se pueden descubrir las fuentes de radiación, no se puede hacer un estudio en la vivienda ni un diagnóstico correcto para decidir si es necesario o no apantallarla. Para la gente que todavía no se ha vuelto electrohipersensible, muchas veces basta con apagar su propia basura inalámbrica en casa y ni hace falta apantallar. Pues en mi caso, al apagar todas esas fuentes de radiación en mi vivienda, empecé a dormir como un bebé después de una década de insomnios. Hay que verlo. Muchos me preguntan, ¿a qué distancia de una antena estamos a salvo? Es muy difícil de estimar. Depende de muchos factores, como hemos visto. Su potencia, la distancia, su ángulo de incidencia, la reflexión y refracción en el entorno, etc. Entonces la única manera de saberlo es realizando las pertinentes mediciones. Hay que tener en cuenta que los niveles de emisión de una antena varían en el tiempo según la demanda y se verán incrementados en el futuro, así que lo mejor es disponer de su propio medidor.
Protegerse de las antenas es complicado, pero el problema del móvil tiene una solución muy fácil: apagarlo. Y con eso habréis eliminado la antena más potente que tenéis cerca. Recuerdo que en mi infancia solía escuchar un programa de radio llamado El Consejo del Médico. Una vez me llamó la atención un señor que tenía serios problemas de salud. Le habían recomendado dejar de fumar y preguntó en directo si sería menos dañino fumar al lado de la ventana abierta, como si el humo no llegase a sus pulmones en ese caso. Con 12 años que tenía, me entró la risa al ver cómo se agarraba ese señor a su adicción. Hoy en día la gente tiene otra adicción y me preguntan si usando la conexión de voz solo en 2G del móvil, este sería menos dañino. Me recuerdan a ese fumador. Tan preocupados por las antenas, pero les resulta imposible renunciar a su móvil, igual que al tabaco. Pues luchar contra las antenas con un móvil en la mano es como luchar contra el tabaco con un cigarrillo colgando entre los labios, señores. Llegará el momento cuando tendrás que plantearte la pregunta: ¿cómo hago para protegerme pero sin tener que apagar mis queridos dispositivos inalámbricos, sobre todo mi móvil? Y la respuesta es muy corta: no se puede. Si no puedes aceptar este hecho, enseguida habrá un montón de vendedores que intentarán aprovecharse de tu adicción. Ellos son muy buenos conocedores de la naturaleza humana, que es ir a por lo más fácil y lo más barato. También se basan en tu falta de conocimiento de las leyes de la física y de las ondas. Intentarán venderte desde complementos alimentarios hasta todo tipo de artefactos y dispositivos, armonizadores, tarjetas cuánticas y escalares o pegatinas para tu móvil, orgonitas, electronites, shunguita, venden hasta encantaciones contra las ondas en Etsy. Y lo más seguro es que caigas en la trampa. Es la trampa a monos, ya te tienen pillado. No quieres soltar tu móvil, igual que este pobre mono que no quiere soltar los cacahuetes, y le meten dentro de una jaula. Nos suelen contar que colocando alguna brujería de ese tipo en casa va a parar las ondas, o las va a transformar en algo menos dañino, incluso saludable. Pero la verdad es que el electromagnetismo está basado en rigurosas leyes de la física, es pura ciencia. Los objetos caen siempre de arriba hacia abajo y el agua siempre fluye hacia el mar. Las brujerías y encantaciones no funcionan contra la radiación electromagnética. Si algo pudiera alterar o parar esas ondas del wifi o móvil, estos dejarían de funcionar simplemente, igual que una radio desintonizada. Es así de sencillo. En mi vivienda apantallada no funciona ni el móvil ni la radio. Pero resulta más fácil colocar una pirámide armonizadora en casa que gastar en obras de apantallamiento. Es más fácil colocar una orgonita en la mesilla de noche que instalar cables Ethernet para conectar teles, impresoras y PCs. La gente se quiere creer que esas cosas funcionan porque les proporciona una cierta tranquilidad sin tener que renunciar a su móvil y wifi y sin molestias u obras en su casa. Hay gente que incluso juraría que nota mejora en su estado de salud con ciertos artefactos. El efecto placebo suele funcionar durante una temporada, pero pronto llegará la hora de la verdad cuando se dan cuenta de que han sido engañados. Si ya superaste esta etapa y estás harto de gastar en timos, si ya estás tan enfermo como yo y te afectan las ondas hasta el punto de notar dolor físico, ya podrás pasar a las cosas serias que funcionan de verdad. Emplearás el método AAA de Torito: alejar, apagar y apantallar. Pero hablaremos sobre este tema en otros videos. Queridos amigos, esto ha sido un verdadero maratón. Estuve durante varios meses buscando, leyendo y recopilando información que me faltaba para este video. Aún así, no pretendo saberlo todo y estoy seguro que se me olvida contar alguna cosa importante. Dejadme vuestros comentarios y a ver si podemos aclarar vuestras dudas en los próximos videos.
Quiero dar las gracias y felicitar a aquellos de vosotros que habéis podido aguantar hasta el final y espero que todo esto os sirva. Que Dios os bendiga a todos.